Bueno, es evidente que la irrupción en esta etapa del presidente Trump está trastocándolo casi todo. Yo diría que como mínimo en tres dimensiones. La primera en los asuntos internos del propio país, desmantelando las pocas políticas públicas que tenía el Estado norteamericano, eliminando y debilitando, insisto, esas políticas de cohesión social, le hace Ministerio de Educación, que lo desmantela y deja millones de personas fuera del derecho a acceder a la educación, o el debilitamiento de los programas sanitarios. Esta es una condición que está desarrollando y que es terrible. La segunda cuestión en el orden interno es la política racial, es decir, una auténtica persecución de las minorías, digamos, inmigrantes en Estados Unidos, que son muy importantes, y de manera especial atacando o poniendo en evidencia a la minoría latina, que es, hay 100 millones de latinos en los Estados Unidos, con persecuciones y, digamos, con exclusiones muy preocupantes. Y la tercera, que a mí me parece especialmente grave, es gobernar por decreto, asimilando a los auténticos dictadores. Como se ve en estos 2 meses, prácticamente el Senado y las Cortes, digamos, norteamericanas han pasado a un segundo plano, y todo es a través de decretos. No aparece la Cámara de Representantes, no aparece el Senado, sino cada día, avalado en órdenes, va organizando la política interna e internacional. Por lo tanto, preocupante situación interna. En el orden exterior, yo diría que con dos vertientes: una referida a los temas de seguridad, donde claramente la alianza atlántica que Estados Unidos ha hegemonizado durante 70 años queda de facto cuestionada por una política de defensa muy unilateral, dejando a Europa en una posición de enorme debilidad, que obligará los próximos meses y años a redefinir una estrategia en materia de defensa y seguridad distinta, que es asunto aparte y complejo, que veremos en algún momento, y sin duda ninguna en materia económica, con una política arancelaria proteccionista que trastoca el comercio internacional, que nunca fue muy perfecto, pero había un cierto orden. La Organización Mundial de Comercio estableció un cierto orden en el comercio internacional, muy injusto para los países emergentes, para los países empobrecidos. Estos han perdido siempre en el concierto económico internacional, pero un cierto orden entre las potencias económicas. La política arancelaria que ha decidido el gobierno norteamericano, Donald Trump, pone patas arriba la economía global, con aranceles muy importantes, por ejemplo, a la otra gran potencia, que es China, muy relevante en el caso del 34%, en el caso europeo del 20%, y luego para determinados productos le hace el tema de los vehículos un 25%, en fin, un elemento distorsionador del gobierno global. En definitiva, estos 70-80 días de presidencia de Donald Trump ha trastocado la política interna, y en la política externa en la vertiente de defensa y seguridad, y de manera especial en materia arancelaria. En principio, esta política arancelaria con respecto a Europa tendrá su impacto. En el caso español, los analistas apuntan que va a tener un impacto limitado, puesto que nuestra capacidad comercial con Estados Unidos es limitada y va a afectar a pocos productos, y en el caso de Canarias aún a menos productos. Eso no quiere decir que no se analice con detalle las consecuencias que esto puede tener, porque nosotros no somos, digamos, un país de grandes producciones y exportaciones. Ahora bien, este nuevo escenario sí que nos obliga a los canarios a repensar el futuro. Pone en evidencia que debemos aprovechar esta crisis del comercio internacional, de esas políticas proteccionistas, para que en Canarias tomemos conciencia que necesitamos ser capaces de producir más y mejor en el sector primario, proteger el sector primario para que la parte alimentaria de autoabastecimiento se intensifique. Sin duda ninguna, seguir promoviendo la industria, especialmente la agroalimentaria,
como un elemento de seguridad y estratégico, y tomar conciencia de que en este mundo global, pero también ahora muy tensionado en base al proteccionismo, Canarias necesita reinventarse y definir los mayores niveles de autoabastecimiento en materia alimentaria, en materia energética, en materia de autoabastecimiento, y esa enseñanza yo creo que viene bien en un momento tan tenso como el que vivimos, ¿no? Pero son muy elementales porque yo creo que si quitas la industria automovilística y después el acero y el aluminio, que no tienen nada que ver con nosotros, estaría el sector primario y concretamente el sector del vino, que tiene en Canarias un peso relativo pequeño, cualificado, de manera que el impacto, dicen los analistas, porque esto sí que depende ahora de los listados y de los flujos comerciales, parece poco limitado. Lo que digo es que al margen de que el impacto sea pequeño, aprovechemos el contexto para seguir pensando que es bueno para Canarias tener capacidad de producción de alimentos, y eso significa que el sector primario, ganadero y por supuesto agrícola se proteja, se potencie, se ayude, porque sabemos el valor estratégico que tiene, no solo ya a efectos de paisaje y de cultura, sino a efectos económicos, que el sector de la industria canaria, que es una industria de intensidad mediana o baja, donde el sector industrial agroalimentario tiene un papel, que lo potenciemos y que se proteja, porque lo que sí se pone en evidencia con esta crisis es que vamos, al menos con este mapa global, hacia un proceso muy autoproteccionista, y eso obliga a territorios singulares, alejados y pequeños como el nuestro, a apostar por el autoabastecimiento, pensar que la producción energética, la producción de agua, la producción de energía, la producción de bienes y servicios básicos, pues toda la autosuficiencia que generemos es seguridad para el futuro. Pero el impacto, digamos, en la economía, esta es una economía terciarizada, muy vinculada al sistema turístico. Además, los norteamericanos aquí no son visitantes asiduos, nuestros mercados son el resto de España y el resto de Europa, y por lo tanto no parece, con los datos que hoy se manejan, que eso vaya a tener un impacto relevante, sin perjuicio de que en las economías globales los problemas que se producen globalmente terminan afectando a Europa, y lo que afecta a Europa nos afecta a nosotros. Está hablando de que los precios en Europa pueden aumentar medio punto, y por lo tanto alguna tensión, algún impacto tendrá, pero claro, no es el caso de los aranceles del 34% a China, que es la gran potencia comercial, que es la gran exportadora a Estados Unidos, o el papel que pueda tener el tema automovilístico en el caso de Francia o Alemania, o el papel que pueda tener en el caso de México o Canadá, donde los flujos comerciales son muy intensos y el impacto va a ser importante y seguramente de daño para la economía norteamericana y también para las economías con alta vinculación económica, ¿no?